Probablemente Wells y Cavour fueron más afortunados que yo, pues, según ellos cuentan, los selenitas que encontraron tuvieron la amabilidad de ofrecerles unos peroles con ciertas masa blanda grisácea que tenía el sabor del chantilly. ¿Quién hubiera podido paladear tan excelente artículo de confitería? Verdad es que los selenitas aludidos, dejando su pesca y sus grandes máquinas, se las tuvieron tiesas con los exploradores terrenales, promoviendo un combate con ellos que ni el de Liao Yang. Pero mal que bien se pudieron entender mutuamente, cosa que yo no llegué a conseguir con las banquetas por más cosas que les dije. Seguí durante algunos minutos explorando el terreno y llegué a una especie de gruta de piedra con incrustaciones, parecida al turrón de Alicante, y llena de estalactitas, de cuyos extremos descendía gota a gota tal cantidad de agua que iba formando en el piso una charca cristalina. De ella bebía, al parecer, un banquetóptero que al verme estiró las patas y echó a correr dando unos chillidos que me recordaron las fermatas de algunas tiples de las que usamos por aquí. Con verdadera alegría observé que aquel agua era potable, y no tardé en llenar el cántaro que al efecto conducía en mi pequeño viaje de exploración. No quise andar ni ver más. Cargué con la vasija llena y volví presuroso al armario, donde se hallaba el desventurado marrón en un estado verdaderamente deplorable. Antes de llegar yo al armario, leve rumor de quejidos llegó a mí y, en efecto, vi que mi compañero estaba, si no dando las boqueadas, en disposición de darlas a la menor indicación de la providencia, con la circunstancia agravante de prepararse al viaje eterno sin haberme explicado antes el mecanismo del armario, que era lo mismo que condenarme a espacio perpetuo, exponiéndome a que cualquier astrónomo celoso de su ciencia me incluyera en el catálogo de los asteroides y hasta se permitiera la libertad de observarme con el espectroscopio para averiguar las rayas y los componentes de mi cuerpo, cosa que maldito lo que le importa a nadie. El gesto que hizo don Pompeyo al ver ante sí un cántaro con agua fue de esos que no se olvidan. Pareció reanimarse. Bebió con grandísima dificultad más de medio cántaro, y después de limpiarse la boca con el forro del sombrero, me dijo lo siguiente: Entre usted, cierre la puerta y vámonos inmediatamente de esta luna maldita, a cuyo relente achaco el malestar que me agobia. Pero hombre, estando malo, ¿quiere usted moverse? ¿No podríamos esperar a ver si por casualidad pasaba por aquí algún veterinario? ¿Somos acaso animales? En la luna no sé lo que somos. Y sobre todo, si este satélite está deshabitado, si todas las referencias de Wells son cuentos chinos. Sí, deshabitado. Menudo banqueteo anda por ahí. ¿Cómo? Que he visto lo menos un centenar de banquetas corriendo desaforadamente. ¡Ay! Usted también está malo. Le aseguro que lo he visto con estos ojos que se ha de comer la tierra. ¿Está usted seguro de que será la Tierra? Porque al paso que vamos, temo que fallezcamos juntos en los espacios interplanetarios sin tener necesidad de rogar que nos entierren juntos. La desagradable impresión que me produjo este augurio me impulsó a preguntar al moribundo, después de entrar en el armario y cerrarle, cómo se manejaban los aparatos. Pero el pobre marrón estaba para pocas explicaciones y solo pudo empujar un botón con el dedo índice de la mano derecha y decirme que al cabo de 6 minutos hiciera girar cierta pequeña manivela central para aminorar la rapidez de la marcha. La faz de marrón iba tornándose cadavérica. Indudablemente, el relente de la luna, que al llegar a la Tierra nos es tan dañino, en la propia luna tenía por fuerza que ser mortal, y lo fue para marrón. Yo no sabía qué hacer en situación tan crítica. Suponía que si hubieran podido ver al infeliz paciente algunos médicos de la Tierra, quizás le hubieran recetado el cambio de aires. A todo esto, cuanto más intenso iba siendo el frío en derredor nuestro, la fiebre del enfermo iba dándole más aspecto de un cabrito asado en el instante del churruscamiento. Y como siempre me ha gustado sacar el posible partido de las cosas de este mundo y de cualquiera otro,
Se me ocurrió calentarme los pies en el estómago del paciente y arrimar un pucherito con agua a la rabadilla del mismo por si se hacía preciso propinarle infusiones. La idea de que aquel hombre pudiera morírseme en el armario me aterraba, por dos razones. Porque, sin conocer el mecanismo del aparato, me hallaba imposibilitado de volver a la Tierra, y porque no era muy halagüeño por venir para mí el permanecer el resto de mi vida en los espacios, encerrado en un armario y con el cadáver de un loco sentado enfrente. Hallábame sumido en estas tristes reflexiones y a una respetable distancia de la luna, cuando oí el ruido del aparato telefónico, y volviendo a la realidad de la vida terrena, me di cuenta de mi relación con los seres del mundo, apresurándome a escuchar lo que hubieren de comunicarme. Era Shaudaró, que me llamaba desde mi planeta predilecto, desde este mundo que, a pesar de sus poetas melancólicos y de sus recaudadores de contribuciones, no deja de tener atractivos para sus míseros habitantes. ¡Juan! ¡Juan! ¿Eres Joaquín? El mismo. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Hacia dónde viene a caer eso? Hacia la luna, de donde acabamos de salir con dirección desconocida. ¿Y qué tal estáis? Marrón medio muerto de fiebres obstruccionistas, y yo más muerto que vivo al considerar que probablemente no te veré más. Pues tu familia ha tomado a broma lo de tu viaje a los espacios y cree que estás de juerga en la bombilla o en otro santuario por el estilo. Tan disgustada está contigo que me temo que si regresas lo has de sentir. Ah, el café estaba muy dulce para mi gusto, porque lo tenían preparado para ti, y ya sabemos cómo las gastas. Por cierto, que me encargaron que en cuanto pudiera comunicarme contigo, te pidiera la llave del cajón donde guardas el dinero. ¿Para qué lo quieren? Para la compra. Pues aquí tengo la llave, pero no te la puedo echar sin exponerme a que vaya a parar a otro planeta para cuyas cerraduras quizá no serviría. Tengo que decirte también que hoy veré a don Próspero Aguilúchez, el prestamista impaciente. ¿Qué quieres que le diga? Por mí puedes mentarle la madre. Hombre, eso me parece demasiado. Pues entonces miéntale solo la cuñada y dile que los que no estamos en el mundo estamos relevados de pagar. Y haz el favor de no amargar más mi existencia, porque precisamente en el presente momento este ángel de Dios que tengo al lado está pugnando por entrar de matute en el estado agónico, y he de ayudarle a bien morir. Ya me contarás lo que ocurra por ahí. Ahora cesemos de hablar y da expresiones a tu familia y a la mía, poniéndoles en autos de las juerguecitas que estoy corriendo con este buen señor. Cortada la comunicación con Shaudaró, arrimé los cristales de mis gafas al cristal del ventanillo y vi que la luna iba achicándose cada vez más. De pronto, me sorprendió ver pasar por el paisaje lunar una manchita cuadrada de luz viva. Al pronto, creí que sería algún objeto perdido, pero Marrón, como buenamente pudo, me explicó que aquello era el reflejo de la luna del armario sobre la luna del firmamento. Esto lo dijo tan trabajosamente que temí que fueran sus postreras frases, por lo cual destapé el balón de oxígeno que aún nos quedaba y purifiqué así el aire del armario, enrarecido ya no solo por nuestra respiración, sino porque todo lo que rodeaba a un ser tan raro como don Pompeyo, por fuerza tenía que llegar a enrarecerse. Renovado el aire del armario y colocada nuevamente mi vista junto al ventanillo, contemplé largo rato el satélite de la Tierra y vi aparecer por el horizonte de éste un disco muy brillante que iba agrandándose de un modo extraordinario. Me asustó aquello, que tenía trazas de echarse encima del armario sin avisar. Su brillo era tan intenso que la vista no lo podía resistir. Al mismo tiempo, un zumbido, que llegó a hacerse atronador, acabó de asustarme. Me pude dominar mediante un gran esfuerzo y al asomarse nuevamente, un chasquido terrible y una trepidación espantosa me dejó moralmente aplastado. Pasada la impresión, y cuando todavía resonaba a lo lejos el zumbido, levanté la vista para dar gracias a Dios por aquel susto, y me encontré que estaban levantadas 2 tablas del techo y desvencijada una esquina del mueble. Me encaramé sobre el cogote de Marrón y sacando un ojo por la rendija de las tablas, vi que un trozo de la bien torneada cornisa había desaparecido.
Tan intenso era el frío que penetraba por las aberturas que don Pompeyo comenzó a tiritar de un modo alarmante. Y como él por sí apenas se enteraba ya de cosa alguna, me preguntó a qué se debía aquel destrozo. Le referí lo del bulto luminoso y lo del zumbido y el golpe, y me dijo que aquello era un aerolito vulgarísimo que me debía tener sin cuidado, aconsejándome que tapase inmediatamente las rendijas, porque de lo contrario serían pronto 2 sorbetes en vez de 2 personas lo que el armario encerraría en sus entrañas. Efectivamente, el vapor de nuestra respiración se iba helando y formando copitos de nieve que nos preocupaban mucho, porque no habíamos tenido la previsión de llevar paraguas ni chanclos. En vano quise tapar las rendijas con algo a propósito. Allí no había más que papel de tapsia para alivio de los catarros que, a Dios gracias, no nos habían atacado aún. Y con paciencia y con trozos de dicho revulsivo, fui uniendo las tablas hasta lograr que al techo no solo se le cerrasen las grietas, sino que le saliera poco después una erupción. Marrón apenas veía mi expresada maniobra. Sus ojos íbanse tornando tan vidriosos que más bien que ojos parecían 2 tapones de vinagrera, señal inequívoca de que la muerte, con su guadaña impía, preparábase a segar el tallo tierno aún, 58 años y 3 meses, de aquella existencia consagrada a la ciencia de los astros, al jamón de Avilés y al crimen de sacarme fuera del mundo. ¡Me muero!, exclamó con voz débil. No, señor, no se muera todavía, le objeté. Eso sería una broma pesadísima para mí. Es inevitable, amigo mío. Considere usted, don Pompeyo, que si se muere antes de explicarme el mecanismo de este aparato, no podré volver a los toros, ni a ver a Maura, ni a Garibaldi. ¿Y qué falta le hace usted volver a sufrir las penalidades del mundo y a enterarse de los cambios de gobierno y de las malas pasadas de las mujeres? Sin embargo, la familia... La familia nada más que disgustos. Tiene usted razón, pero de todos modos, yo suplico a usted que aplace su fallecimiento hasta que me haya enterado de este mecanismo para poder recorrer los planetas y quedarme en el que más me guste. Eso ya es otra cosa, añadió Marrón con tanta dificultad que apenas pude comprenderlo. Mire usted, en este bolsillo interior traigo un papel donde se halla perfectamente explicado el funcionamiento del aparato. Sáquelo, entérese y explote este secreto como mejor le parezca. Así como así, yo no pienso instituir por heredero a ningún ser viviente más que usted, porque un sobrino que tenía me salió un jugador de tomo y lomo, más lomo que tomo, y puso fin a su historia en el huerto del Francés. Me apoderé, en efecto, del papel explicativo y apresuradamente le introduje en mi cartera. Aquello me tranquilizaba, porque me ponía en condiciones de volver a la tierra, aunque no fuera más que para enterrar al pobre Marrón. Diéronle a éste 2 congojas y creí que se las liaba, pero tuvo a bien volver en sí y cuando se hubo despabilado le pregunté: ¿Usted padecía alguna enfermedad crónica? Sí, señor, me respondió con voz de mochuelo afónico. ¿No sospechó usted nada cuando me vio regresar al armario desde la seta misteriosa, sin haber podido despachar el último asunto gravísimo, por cierto, que me llevó a la luna? No, señor. Pues aquello era consecuencia de mi enfermedad, de la apendicitis. ¿Y cómo se cura eso? Si tuviéramos aquí un tratado de patología, lo buscaríamos. Por supuesto, en el apéndice, que es donde debe tratar de la apendicitis. No hay más remedio que sucumbir, dijo don Pompeyo. Pero antes de entrar de lleno en el periodo agónico, que es uno de los periodos más desagradables de la vida, quisiera confesarme y descargar mi conciencia, que está más cargada de lo que usted se figura. Después que haya cerrado el ojo, o los 2, si así lo dispone la providencia, tenga usted la amabilidad de abrir la puerta del armario y echar fuera mi cadáver para que no le sirva a usted de molestia aquí dentro. Si abro la puerta, se saldrá el aire. No sea usted bestia, me dijo el moribundo con la mayor amabilidad. ¿No ve usted que el aire es más pesado que el éter? El aire tiene que gravitar sobre el centro de atracción, que es el armario. Si el aire tuviera entera libertad para difundirse, la Tierra se quedaría sin atmósfera.
porque ésta se escaparía cuando le diese la gana. No olvide usted esta lección, que es la última que podré darle. La fatiga impidió a Marrón continuar sus advertencias, y después de una pequeña tregua me dijo lo siguiente con las manos cruzadas y la vista fija en una araña que había en el techo. Acúsome, don Juan, de que cuando tenía 22 años y medio no fui a misa durante un mes. Acúsome también de que una cocinera de Guadalajara que estuvo a mi servicio hace 10 años fue víctima de un silletazo que le propiné por haberse obstinado en ponerme los huevos excesivamente duros, cuando sabía que me gustaban blandos. Acúsome de que en la luna, a no ser por el apuro en que me vi, hubiera realizado un criminal proyecto de romperle a usted el bautismo. ¿Por qué?, pregunté sobresaltado al penitente aéreo. Por 2 razones. La primera obedecía a las pícaras ambiciones políticas, porque no cabíamos 2 zares en un solo armario. Y la segunda, porque la ropa de usted es un poco mejor que la mía, y no me hubiera venido mal desabrigar el cadáver de usted y presentarme decentito en el planeta más próximo. Ahora espero que usted me absuelva de tan levísimos pecados, y con esta esperanza me despido de la vida y de usted, repitiéndome suyo afectísimo y seguro servidor que besa su mano. Al beso de la mano siguió una mueca horrible. La compasión se apoderó de mí, y a falta de sacerdote di la absolución al pobre infeliz, que a los pocos minutos lanzó el último suspiro y entregó su alma sabe Dios a quién. Fin del capítulo 5. Ustedes, queridos lectores míos, ¿no se han encontrado jamás en los espacios interplanetarios, dentro de un armario de luna, y con el cadáver de un loco encima de las narices? Pues no saben ustedes lo que es canela. Me río yo de las situaciones difíciles y terribles de la vida. Gran esfuerzo tuve que hacer para no apelar al suicidio. Logré dominarme, y el relativo respeto que me inspiraba el difunto me obligó a conservar su cadáver de un modo decoroso y cristiano hasta que llegara el momento de mandarle a paseo, según la indicación del propio interesado. Lo primero que hice fue despojarle de la americana, reclinar su cabeza hueca sobre un jamón macizo y encender un cabo de vela y un pitillo para velar el cadáver decentemente. Después le saqué de los bolsillos cuantos objetos llevaba para proceder al inventario de los bienes que, según sus disposiciones verbales, me dejaba en herencia. No pude menos que derramar algunas lágrimas a la salud del muerto, sin poder precisar la cantidad de las mismas en litros cúbicos. A través del amargo llanto pude ir trasladando de sus bolsillos a los míos un revólver con 7 tiros que se parecía a mí en lo muy cargado que estaba, una petaca sin fondo y sin tabaco, un talón para recoger higos en la estación del norte, un calcetín huérfano de talón e inhabilitado, por tanto para recoger higos en ninguna parte, unas tijeras de las uñas, un papel doblado que contenía un mechón de pelo castaño, un retrato de Luisa Michel, 2 pesetas falsas y 35 céntimos dudosos, una cédula personal del año 76, un cucurucho con chufas, 2 pañuelos de algodón, un reloj parado a perpetuidad y una brújula que no podía estarse quieta. Todo ello aderezado con migas de pan y pelusa de todos los colores. Excuso decir que ante tan valiosa herencia sentí revuelto con el más puro sentimiento de gratitud el asco más profundo. Mucho siento tener que referir a ustedes cosas tan tristes como las relativas a la muerte de un compañero de armario, pero en este caso no sería oportuno describir un baile de máscaras u otra cosa por el estilo. Frente por frente del cadáver, no hallaba yo momento de terminar aquella situación. La impaciencia por darle pasaporte me devoraba, y como no podía enterrarle, toda vez que no estábamos en la tierra, y no era cosa de repartir esquelas, ni poner lista a la puerta del armario, ni encargar coronas a Rubio, hube de conformarme con llorarle todo lo que es posible llorar dentro de un armario, canturrearle 4 salmos de David en sufragio a su alma, rizarle el pelo con un compás y escribirle con lápiz en la espalda del chaleco un sentido epitafio que así decía: Este es Pompeyo Marrón, inventor estrafalario. Tenía su alma en su almario y ha muerto de sopetón. Dedicadle una oración y Dios os lo premiará. Este triste encargo os da un escritor vagabundo
que tampoco está en el mundo ni sabe a dónde irá. No pude hacer más por el muerto. Quizá otro no hubiera hecho tanto, pero a mí los inventores siempre me han inspirado gran respeto, sobre todo cuando fallecen cerca de la luna. ¿Qué procedía, pues? Cumplir la voluntad del difunto, despidiéndole del armario para siempre, con toda la cortesía posible. En efecto, abrí con gran precaución la puerta, cogí a Marrón por una oreja, tiré de él hacia afuera y con un temor cerval a irme detrás del cadáver, di a éste un cariñoso empujón y fue a parar a esa anchura por donde los astronautas, no sin llevarse enredado en el rizado cabello el penúltimo jamón de nuestra escasa despensa. Sería preciso tener en vez de corazón un bote de pimientos para no sentir extraordinaria impresión al arrojar al espacio a un semejante nuestro, máxime cuando se le pierde para siempre con la apendicitis de un jamón de Avilés apenas comenzado. Así es que mi corazón se entretuvo largo rato en latir con gran violencia que aumentó cuando al abrir el armario contemplé la inmensidad del éter, imponente, como nada y como nada fría. Meditabundo y triste, permanecí más de una hora con la barba reclinada sobre el esternón y la mirada fija, cual la de un idiota, en el último botón de mi chaleco de fantasía. Yo no conocía la soledad. En toda mi vida había sufrido otra soledad que Soledad Fernández, la patrona de la calle de Ministriles, y la soledad del armario era para mí una cosa tan nueva como desagradable. Yo tenía frío en el cuerpo, tedio en el alma, un jamón a mis pies y una nota en el bolsillo que podía ponerme en condiciones de abandonar aquella vida errabunda y peligrosa, para volver a mi punto de partida. Siquiera en vida del pobre Marrón, aunque éste era antipático de suyo y había cometido el crimen de arrancarme de la tierra, como al más vulgar de los tubérculos, yo tenía un compañero que me hablaba, que me infundía valor y que, en una palabra, me distraía, ora cuando se sentía patriarca de la ciencia, ora cuando su alta fiebre me servía de calorífero animal. Pero una vez divorciado del inventor ilustre para siempre, no me quedaba más recurso que la desesperación, e indudablemente me hubiera cortado el hilo de la existencia con las tijeras heredadas si la esperanza de regresar a mi planeta no me hubiese dado valor para seguir surcando los espacios mediante las instrucciones contenidas en la nota que Marrón me había transmitido y que yo me había guardado precipitadamente cuando aún palpitaba aquel corazón interplanetario. No quise demorar más el gusto de volver a la Tierra y con ansia febril saqué del bolsillo el interesante papel y lo desdoblé, como reo que tiene en la mano el decreto de su indulto. ¡Ah! Exclamé con toda la fuerza del que no teme asustar a los vecinos. ¡Ah! Repetí no sé cuántas veces, restregándome los ojos por si una nube tenía la mala idea de empañarlos. ¿Cuál era la causa de tales exclamaciones?, preguntarán ustedes. Y habrá quien se figure que Marrón se había equivocado de papel y me había entregado en sus postreros instantes no la deseada explicación de aquella máquina, sino una papeleta de empeño o una receta para hacer albondiguillas. Nada de eso. El papel que yo miraba con ansia tanta era real y efectivamente la explicación del mecanismo, la guía secreta del ocupante del armario. Pero, ¡oh terrible desencanto! Aquella nota estaba escrita en griego y para mí, dicho sea con la mayor modestia, las palabras griegas estampadas en el papel me hacen el efecto de mosquitos aplastados. Maldito si pude interpretar la nota, y el temor de no poder jamás guiar aquel vehículo de ebanistería me abrumaba, hasta el punto de hacerme perder el sentido. El abatimiento siguió a la desesperación, y cualquier aerolito que se hubiera cruzado en mi camino hubiérase figurado al verme a través del ventanillo que yo estaba durmiendo el sueño de los justos y cabales. Y así hubiera yo permanecido indefinidamente si un rumor extraño no me hubiera sacado de mi aplanamiento. El rumor no era otra cosa sino ruido de cencerritos que cada vez sonaba más cerca. Maquinalmente volví a poner mis honradas gafas al nivel del ventanillo y di con la causa de aquel débil cencerreo. Era que el armario, en su raudo vuelo, pasaba junto a las cabrillas. El aludido cencerro me llevó a hacer un examen retrospectivo de mi vida
y a pensar en los tiempos felices en que por la mañana, yendo al instituto, veía pasar las cabrillas de los establecimientos lácteos con dirección al yermo campo de las afueras de Madrid. Qué poco aprovechados fueron por mí aquellos 2 años de griego que no aprendí y que debería haber cursado seriamente para poder, andando los años, traducir las explicaciones del mecanismo de un armario volátil. Por supuesto que tanto aquellas preocupaciones de mis años juveniles como las múltiples que después atormentaron mi cerebro son preocupaciones de teta comparadas con las que me torturaban en el momento de quedar único habitante del mueble aéreo. Fin del capítulo 6. En efecto, yo no sabía dónde estaba, a dónde iba ni a qué, y sólo conservaba una remotísima idea de haber vivido en un puntito que brillaba a mano derecha conforme se sube y que llaman tierra sus infelices habitantes. Lo que recordaba con más precisión era que había visto banquetas en la luna, que había confesado a un sabio con apendicitis y que estaba encerrado para toda mi vida en un mueble congelado, con apariencia de armario de luna y realidades de garrafa en funciones. Luchando cuanto pude para dominarme y alejar de mí tan tristes pensamientos, me asomé nuevamente al ventanillo y me chocó la presencia de un bulto oscuro y deforme a unos 2 metros del cristal. Parecía, a primera vista, que el bulto estaba inmóvil, pero al fijarme más en él, advertí que llevaba un lento movimiento de traslación hacia la izquierda. Largo rato estuve observando aquella especie de asteroide apagado y cada vez me fui convenciendo más de que era un jamón. Pero me costaba gran trabajo persuadirme de ello, porque no es costumbre que haya jamones sueltos flotando en el espacio. Sin embargo, lo era. Atraído por el armario, iba recorriendo una órbita alrededor de éste. «¡Hola!», dije. «Ya tengo mi satélite. ¿Cuántos le quisieran?». Tanto se corrió hacia la izquierda el extraño bulto que se me hizo imposible seguir viéndolo desde el ventanillo. Pero mucho más me asombró lo que vi después. En la misma dirección y por el mismo sitio donde apareció el primer bulto, vi un segundo bulto que avanzaba con idéntica lentitud, dejando ver primero la punta de algo que pronto se me ofreció a la vista como una bota, seguida de una cosa larga y escarchada, cuya figura era la de una pierna vestida. No tardó en aparecer la compañera, igualmente cubierta y escarchada. Creí entonces en las apariciones de seres escarchados del otro mundo, porque, indudablemente, aquello que pasaba con lentitud a 2 metros del armario era un hombre, y un hombre sin vida, a juzgar por la rigidez del cuerpo y por los cuadritos del pantalón. Deseando con ansia conocer quién era tan extraño aparecido, acerqué incautadamente la nariz al helado ventanillo, de tal modo que el tegumento de la misma se me quedó adherido a aquel cristal que abrasaba de puro frío. Juzguen ustedes el espanto mío al reconocer en el náufrago del éter que a mi alrededor giraba al mismísimo Marrón, que, igual que el bulto que le precedía, y que ya no dudé de que era el jamón que acompañó violentamente a don Pompeyo en su salida del armario, estaba condenado a dar vueltas alrededor del mismo por toda una eternidad, fundándome para creerlo así en la fuerza de atracción que el cuerpo mayor, o sea, el armario, ejercía sobre los menores. Yo, desde aquel instante, contaba desgraciadamente con 2 lunas, aparte de la del armario, ambas de aspecto poco agradable e incapaces de inspirar odas y romances a los poetas melancólicos. Me fijé en el tiempo que tardaban los mencionados objetos en recorrer su órbita y me forjé una pequeña astronomía para mi uso particular, con mi armario como planeta y el jamón y el muerto como satélites. Había, por lo tanto, marrón lleno, marrón menguante, marrón creciente y marrón nuevo, y jamón igualmente fashionable o de iguales fases. En cambio, el otro jamón que me quedaba en el armario llevaba traza de ser menguante siempre. Cuando estaba en estas observaciones, me vi sorprendido por una insistente llamada al aparato telefónico.
Me coloqué el auricular en el sitio correspondiente, que viene a ser la oreja, y oí la voz de Chaudaró, con el cual entablé el siguiente diálogo. ¿Eres tú? Sí. ¿Cómo estáis? Yo, bueno. Marrón glacé. ¿Marrón glacé? No comprendo. Sí, que Marrón ya no es un compañero, sino un satélite escarchado. ¿Ha ocurrido alguna desgracia? Sí, don Pompeyo falleció. Le arrojé y está dando vueltas. Chaudaró se echó a reír. No te rías, proseguí, porque no sabes lo molesto que es un cadáver obstinado en dar vueltas alrededor de un amigo. Bueno, ¿dónde estás? Mucho más arriba de la luna. ¿Y a dónde vas? Esa es mi pesadilla precisamente. ¿Sabes el griego? Nuevas risas de Chaudaró. No te rías, estúpido terrestre, y responde a mi pregunta. ¿Sabes el griego? No sé el griego, pero un cangrejo acaba de atropellar a un cura. A semejante salida, estilo Ollendorf, respondí con una sarta de insultos estilo Pucheta. Risas prolongadas de mi interlocutor. Hablemos en serio, dije yo por fin. Lo que te quiero decir es que la explicación del mecanismo está en griego. Si le hubieras aprendido, ahora podría yo salir del apuro para poder salir luego del armario. Pues chico, habérmelo advertido en mi adolescencia. ¿Y no conoces algún amigo que sepa griego y me ayude indirectamente a bajar? Lo buscaré, pero es tan raro lo que me estás diciendo que temo que te hayas vuelto loco. No, pero temo enloquecer si continúo solo más tiempo. Ojalá pudieras venir a acompañarme. Pues me iba a divertir. Seguramente. Porque no creas que esta vida deja de tener sus encantos. Entre ellos, el ver las miserias mundanas con el desdén que inspiran a tan larga distancia. El aspecto feo de esta situación es llegar a encontrarse uno solo y sin saber griego. Es lástima que no puedas venir, pues todo lo peor que podría ocurrirte sería fallecer también en mi amable compañía y que nos enterrasen juntos, como a Daoíz y Velarde. Todo eso está muy bien, pero ¿y la familia? ¿Y mis compromisos? ¿Compromisos? ¿Familia? Vaya, vaya, eres terrenalmente cursi. Aquí se olvidan todas esas bagatelas mundanas y no puedes imaginarte lo bien que sienta esta despreocupación, hija legítima de la inmensidad del éter, do gravitamos Júpiter, Saturno y un servidor. Adiós, tú, cometa de prendería. No te burles de mí, y por ahora interrumpamos la comunicación, porque me parece que, a juzgar por lo que veo desde el ventanillo, estoy cayendo en un planeta. ¿En cuál? No lo sé, porque, aparte de que los planetas no suelen ostentar ningún rótulo que indique su nombre, me lo tapa el cadáver de mi excompañero. Cuando termine, pues, este no anunciado eclipse, si no viene a continuarlo el jamón, podré saber a qué atenerme y te llamaré. Estate con cuidado y da recuerdos a los amigos. Fin del capítulo 7.